Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual resolveremos un problema de termodinámica 1 o fundamentos de termodinámica relacionado con evaluación de propiedades para definir estados. Empecemos. El problema nos indica lo siguiente. Tenemos 1 kilogramo de hidrógeno en un sistema cilindro-pistón que está en posición vertical, cuya masa del pistón es de 10 kilogramos y su área transversal 0,50 metros cuadrados. Inicialmente el pistón se encuentra a una altura con respecto al fondo de 4 metros y el fluido tiene una temperatura de menos 233,15 grados centígrados. Se suministra calor y el pistón, que estaba reposando sobre unos soportes, comienza a subir, este es el estado 2, hasta que alcanza el estado 3, en el cual la temperatura del hidrógeno es de 100 Kelvin. Calcular la altura final alcanzada por el émbolo y graficar en un diagrama PV utilizando la ecuación de Van der Waals como herramienta para definir los estados termodinámicos. Veamos cómo se resuelve el problema. Lo importante es tener claro en qué es lo que está pasando en el sistema. Realmente tenemos un sistema cilindro-pistón donde el fluido está ubicado en su interior y a lo largo del proceso la masa va a permanecer constante porque no se agrega ni se retira masa del sistema. El pistón está reposando sobre unos pasadores y se indica que conocemos la característica de ese pistón, es decir, conocemos la masa, conocemos el área transversal y conocemos la altura inicial a la cual se encontraba ese pistón con respecto al fondo. Bien. Nos dicen que se suministra calor al sistema hasta que llega un punto en el que el pistón tiene la suficiente energía como para despegarse de esos topes, pues, de esos pasadores. En ese momento se define el estado 2. Ese momento nos está indicando que los topes, que los pasadores sobre los cuales reposa el pistón, ya no están realizando ningún tipo de fuerzas porque el pistón ha empezado a subir. Ese detalle es muy importante para el desarrollo de nuestro problema. El volumen sigue siendo el mismo, pero apenas está despegándose de esos soportes, por lo cual la presión es distinta de la presión que tenía inicialmente. Se sigue suministrando calor, el pistón sigue subiendo, manteniendo las mismas fuerzas desde el momento en el que se despegó de los pasadores. Estamos suponiendo que el proceso se lleva a cabo muy lentamente, por lo cual atraviesa por una serie de estados distintos. Sin embargo, el siguiente estado que es de nuestro interés es cuando la temperatura, de acuerdo al problema, alcanza 100 Kelvin. Entonces hay diferentes estados. Un estado en el cual de 1 a 2 el pistón está en reposo sobre los pasadores, sobre los soportes, y tiene en común que el volumen permanece constante. Luego, producto del suministro de ese calor, llega un momento en el que el pistón se despega y comienza a subir hasta que alcanza una temperatura de 100 Kelvin. Desde ese estado hasta la temperatura de 100 Kelvin, lo que tienen en común todos los estados es que las fuerzas que intervienen son siempre la misma. Por lo tanto, la presión dentro del sistema se mantendría constante. Esto es lo que se llama un proceso cuasi estático. Bueno, no vamos vamos a ir desarrollando el problema. Lo interesante acá es que vamos a ver cómo utilizamos una ecuación de estado como la ecuación de Van der Waals para definir todos y cada uno de los estados. Es importante indicar que la ecuación de Van der Waals no es la mejor ecuación cúbica. Sin embargo, a motivo del ejercicio, nos piden que la utilicemos. Sigamos. La ecuación de Van der Waals, recordemos que se escribe P igual a RT sobre P menos B
menos A sobre B al cuadrado, donde este B que estamos utilizando vendrá en metros cúbicos sobre kilomol. Y por supuesto, al utilizar el kilomol, el R que estamos utilizando es el R universal de los gases, 83144 kilojoule sobre kilomol. Como nos piden definir el estado termodinámico, cada uno de los estados para poderlo graficar en un diagrama PV, y por supuesto cuál es la altura final alcanzada por el émbolo, bueno, vamos a necesitar evaluar las constantes A y B de nuestra ecuación. Recordemos que A está definida como 27 por R al cuadrado por la temperatura crítica del compuesto al cuadrado sobre 64 presión crítica. Y B está definida como R por la temperatura crítica sobre 8 veces la presión crítica. ¿Qué estamos viendo? Que necesitamos leer de las tablas la temperatura crítica y la presión crítica. Para el hidrógeno, leemos de las tablas de propiedades críticas que la temperatura crítica es exactamente igual a 33.2 Kelvin y que la presión crítica es 1.30 megapascales, que llevado a kilopascales más que 1.30 por 10 a la 3 kilo. Okay. Entonces, leído temperatura crítica y presión crítica, podemos evaluar A y B, que son las constantes de la ecuación de Van der Waals. Sustituyendo los valores, A nos da 24.727,40 en las unidades que corresponden al sistema que estamos utilizando. Y B, 2,6542 por 10 a la menos 2 en las unidades correspondientes. Ya pueden decir, bueno, ¿cuáles son las unidades correspondientes? Bueno, si vemos la ecuación de Van der Waals, vemos que B está restando del volumen molar. Por lo tanto, para que podamos restar dos cantidades, tienen que tener las mismas unidades. Entonces, B viene en metros cúbicos sobre kilomol. Y A está en la ecuación dividiendo con el volumen específico al cuadrado para dar una cantidad que resta de la primera y que permita reportar la presión en kilopascales. Entonces, las dimensiones de A, B al cuadrado tiene que ser kilopascales. ¿Qué significa? Que las dimensiones de A tienen que ser kilopascales por las dimensiones de B cuadrado. Entonces las dimensiones de A serán kilopascales por metros cúbicos sobre kilomol al cuadrado. Podemos simplificarlo aún más si descomponemos kilopascales y de manera que en algún momento podamos simplificar aún más las ecuaciones, ¿verdad? Pero no es, digamos, el objetivo principal de este ejercicio. ¿Okay? Entonces tenemos A y tenemos B. ¿Qué conocemos del estado inicial? Dijimos que vamos a definir todos los estados para poder hacer la gráfica, ¿bien? El estado 1 nos indica que tenemos, esta página, tenemos una masa inicial de 1 kilogramo, tenemos una temperatura de menos 233,15 Kelvin, grados centígrados, que llevado a Kelvin son 40 Kelvin.
Nos dicen que el área del pistón es de 0,50 metros al cuadrado y que el pistón se encuentra con respecto al fondo a una altura de 4 metros. Esto nos permite calcular el volumen inicial que ocupa el gas dentro, o el hidrógeno dentro del sistema. Bueno, si estamos considerando que es un cilindro, ¿ok? Que tiene un pistoncito, entonces el volumen será el área del pistón por la altura inicial. Será volumen inicial. Si sacamos nuestra cuenta, sustituimos los valores, nos queda que el volumen inicial son 2 metros cúbicos. Esto nos permite definir el volumen específico como el volumen extensivo entre la masa del sistema, o la masa que tenía el fluido dentro del sistema, y eso es los 2 metros cúbicos entre 1 kilogramo. Esos son 2 metros cúbicos sobre kilogramos. Si vamos a utilizar nuestra ecuación de estado, recordemos que en este formato nos estamos refiriendo a un volumen molar. Por lo tanto, hay que trabajar con el peso molecular. El peso molecular del hidrógeno es hidrógeno diatómico de la molécula 2,016 kilogramos sobre kilomol. Por aproximación, uno toma 1 y como la molécula es diatómica, la multiplica por 2 y él dice que el peso molecular es 2, ¿no? Pero si quiere ser exacto, bueno, toma el peso atómico leído de la tabla periódica y lo multiplica por 2 porque estamos hablando de hidrógeno como molécula, esta. Entonces, el volumen molar será volumen específico másico por el peso molecular. Tendremos los 2 metros cúbicos sobre kilogramos por 2,016 kilogramos sobre kilomol. Kilogramo se simplifica y eso nos da el volumen molar de 4,032 metros cúbicos sobre kilomol. Listo. Tenemos dos propiedades termodinámicas como lo son la temperatura y como lo es el volumen específico. Con estas dos propiedades voy a la ecuación de Van der Waals, sustituyo en la ecuación y calculo P. Ya conocemos A, conocemos B, conocemos la temperatura en Kelvin, conocemos el volumen específico molar, sustituimos y calculamos la presión inicial. Tenemos que P1 es exactamente igual a 81.509,68 pascales, que es lo mismo que 81,51 kilos. Entonces tenemos el estado 1 completamente definido. ¿Cuál es nuestro estado 1? La temperatura de 40 Kelvin, la presión de 81,51 kilopascales y el volumen específico de 2,0 metros cúbicos sobre kilogramos, si es básico, ¿no? Vamos ahora con el estado 2. En el estado 2, ¿qué conocemos? Bueno, como apenas se está despegando del fondo, el volumen 2 es igual al volumen inicial. Y si la masa en el estado 2 es igual a la masa inicial, porque en un sistema cerrado no entra ni sale masa, ¿qué significa? Que el volumen específico es igual al volumen específico del estado inicial. ¿Okay? Y lo conocemos, es 2,0 metros cúbicos sobre kilogramos, o si lo escribo molar, B2 molar es igual a B1 molar, y era, que habíamos escrito acá, 4,032. 4,032 metros cúbicos sobre kilogramos.
¿Ok? ¿Qué más conocemos del estado 2? Que el pistón se despega, empieza a despegarse de esos pasadores sobre los cuales estaba reposando. Si hacemos el dibujo, es como que tuviésemos el pistón acá, el cilindro, tenemos un pistón, ¿ok? Y aquí había unos pasadores que sostenían ese pistón. Entonces, si empieza a despegarse, significa que si yo hago el balance sobre el pistón, vamos a tener la atmósfera haciendo su fuerza, ¿verdad? Que será la presión atmosférica por el área del pistón. Tendremos la presión del fluido por el área del pistón y tendremos, por supuesto, el peso del pistón, masa del pistón por la gravedad. Si el pistón todavía estuviera tocando los pasadores, entonces tendríamos que incluir acá la fuerza. Los pasadores no quieren que lo deformen, los pasadores actúan hacia arriba, ¿ok? Y sería la fuerza de los pasadores. Fuerza de los pasadores. Sin embargo, nos están diciendo que se despega, por lo tanto, la fuerza de los pasadores es 0 en el estado 2. ¿Ok? Entonces nos queda solamente las fuerzas que escribimos en negro. Si hacemos un balance de fuerzas, nos queda que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero si se está moviendo muy despacio, como describimos al inicio del problema, no hay aceleración, por lo tanto, esto es 0. Y nos queda que eso es igual a 0. Como todas las fuerzas que estamos viendo están aplicadas en el eje vertical, entonces el vector fuerza se limita a hacer la fuerza en el eje de las Y, en el eje vertical. Entonces nos quedará, presumiendo que las fuerzas son positivas hacia arriba, así es el sistema que vamos a considerar, nos va a quedar que la presión por el área del pistón, que va hacia arriba, menos la presión atmosférica por el área del pistón, menos la masa del pistón por la gravedad, tiene que ser igual a 0. Ya no como vector, porque estoy hablando de el balance en la componente Y, suponiendo que esta es mi componente. Entonces, de esta manera escribimos nuestro balance de fuerzas y podemos despejar cuánto es la presión. Despejando, queda que la presión va a ser igual, esto pasa positivo, el siguiente término también pasa positivo, nos queda la presión atmosférica por el área del pistón más la masa del pistón por la gravedad entre el área del pistón. Sustituimos cada uno de estos términos donde, digamos, típicamente la presión atmosférica es una atmósfera, ahora colocamos el valor estándar, ¿verdad? Presión atmosférica igual a 101,325 pascales. Sustituimos, aquí lo que hay que tener cuidado con las unidades, es muy frecuente cuando están resolviendo problemas, que la masa del pistón la sustituyen en kilogramos. La gravedad, ¿verdad? Vamos a suponer la estándar, 9,80665 metros sobre segundo cuadrado. Entonces colocan masa del pistón en kilogramos, la gravedad en metros segundo cuadrado, y cuando sustituyen la presión la sustituyen en kilopascales en lugar de sustituirla en pascales. ¿Para qué? Para que este término junto con este término que estamos sumando tengan las mismas unidades. Entonces, pendiente allí. Entonces, cuando sustituimos las cantidades, obtenemos que esta presión es exactamente igual, 101,521,13 pascales, que es lo mismo que 101,52 kilopascales. Y esa es la presión que tiene el fluido
desde el momento en el que los pasadores ya no están afectando o haciendo algún tipo de influencia sobre el pistón. ¿Tiene sentido? Bueno, veamos. Estamos sometiéndolo a una expansión debido a un calentamiento. ¿Okay? Entonces, en el momento en el que ya los pasadores no hacen su efecto, la presión puede ser calculada por la ecuación de producto del balance de fuerza, que es lo que hemos realizado. Y ese es justo el momento en el que tenemos la presión 2, 101,52 kilopascales. Entonces, ¿qué conocemos del estado 2? Bueno, regresando al tema, conocemos el volumen específico y conocemos la presión. Dos propiedades termodinámicamente independientes, por lo tanto, podemos definir el estado. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a irnos a la ecuación de Van der Waals y vamos a despejar la temperatura 2. ¿Okay? Entonces, cuando sustituimos los dos valores dentro de nuestra ecuación de Van der Waals, que es esta, recordamos, ¿ok? ¿Despejamos qué? Despejamos en esta oportunidad la temperatura. Entonces, de allí obtenemos, lo podemos despejar perfectamente. Este término pasa sumando del lado izquierdo, luego este término pasa multiplicando a todo lo que tienen del lado izquierdo y el AR dividiendo. Entonces, cuando hacen esa operación, la temperatura que obtienen, que calculan, es 49,64 Kelvin. ¿Okay? Entonces nuestro estado 2 está definido por una presión de 101,52 kilopascales, un volumen específico de 2 metros cúbicos sobre kilogramos y una temperatura de 49,64 Kelvin. ¿Okay? Ese es nuestro estado 2. Calculemos ahora el estado 3. El estado 3, ¿qué sabemos? Bueno, que siguió subiendo, no hay nada, no llega a ningunos pasadores, por lo tanto la presión se mantiene. Entonces la presión en 3 será igual a la presión en 2. Y eso es 101,52 kilopascales. ¿Y qué más conocemos? Que la temperatura 3, como dato, 100 Kelvin. Dos propiedades que si son termodinámicamente independientes, podemos definir el estado sin problema. ¿Qué hacemos? Vamos con estas dos propiedades a la ecuación de Van der Waals para despejar el volumen. Ahora, recordemos que nuestra ecuación de Van der Waals, vamos a revisarla de nuevo, tiene el volumen en varios sitios y que cuando escribimos esta ecuación manipulándola para tratar de despejar el volumen específico, nos queda una ecuación cúbica. Producto de manipular esa ecuación, la ecuación cúbica que nos queda tiene la siguiente: B al cubo menos B más R por T entre P por el volumen al cuadrado más A entre la presión por el volumen menos AB entre P igual a 0. Una ecuación cúbica sencilla, podemos calcularla. Normalmente las calculadoras tienen para evaluar raíces cúbicas, calculadoras científicas. Y si no, de nuestras matemáticas podemos calcular, ¿verdad? Y van por ahí. Entonces, bueno, sin embargo, en esta altura en la que estamos estudiando, pues estamos estudiando ingeniería, una calculadora científica es indispensable, sobre todo para los cursos siguientes. Cuando sustituimos los valores en P, en R, en T, en P,
todo lo que acompaña a B, obtenemos que este número es 8,2164. Este número es 0,2436 y este número es 6,4648 por 10 a la menos 3. Sustituimos nuestra calculadora y nos va a dar 3 raíces porque la ecuación es cúbica. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esas 3 raíces? Esas 3 raíces que obtenemos son las siguientes. 8,1867 metros cúbicos sobre kilómetro. Primera raíz. La segunda, 0,01483 más 0,02387 y 0,01483 menos 0,02387. Dos raíces imaginarias no tienen ningún sentido físico, por lo tanto, la única raíz que nos interesa es la primera. ¿Okay? Entonces, de aquí tenemos que nuestro estado 3 está definido por una presión de 101,52 kilopascales, una temperatura 3 que son 100 Kelvin y un volumen específico molar de 8,1867 metros cúbicos sobre kilomol, que para que esté todo en las mismas unidades para hacer la gráfica, lo paso a volumen másico y recordemos que eso es ¿qué? Volumen molar entre el peso molecular y ese numerito 4,0609 metros cúbicos sobre kilogramos. Fíjense que en el problema estamos viendo que el volumen a medida que estamos resolviendo ha aumentado. Tiene sentido porque estamos expandiendo. ¿Okay? La temperatura también ha aumentado, estamos calentando. ¿Okay? Y la presión, inicialmente teníamos que la presión era 81, como estaba contenido mientras estábamos calentando, fue aumentando la presión hasta que tuvo la suficiente energía para vencer lo que necesitaba para despegarse de esos pasadores, ¿no? Lo cual tiene sentido. ¿Bien? Entonces tenemos todos los estados claramente definidos, con lo cual estamos cumpliendo en el desarrollo del problema con lo que nos piden de calcular la altura final alcanzada por el émbolo. Okay. Entonces, bueno, si tenemos el volumen específico, es facilito, ¿verdad? Tenemos que el volumen específico no es más que el volumen físico entre la masa. Por lo tanto, el volumen físico será la masa en 3, que es constante, por el volumen específico 3. Volumen 3 es ¿qué? Si tuviéramos la masa, que es 1 kilogramo, por el volumen específico, entonces nos queda 4,0609 metros cúbicos. Y luego sabemos que el volumen físico es el área del pistón por la altura 3. Entonces aquí podemos despejar la altura en 3. Será el volumen 3 entre el área del pistón. Sustituyendo los valores, nos queda que eso es 8,12 metros. Entonces la altura 3 es 8,12 metros. Y por último nos piden dibujar todo el proceso en un diagrama presión volumen. ¿Okay? Vamos a hacer nuestro diagrama. Pintamos el domo de saturación.
¿Ok? La primera referencia es el punto crítico, que sabemos que presión aquí kilopascales. El punto crítico en kilopascales, leído de tabla, es 1300. Y la temperatura crítica pasa por ese punto es la línea de 33,2 Kelvin. El primer estado es el estado 1. El estado 1, si lo graficamos, es un punto cuya temperatura es 40, es decir, está por encima de la temperatura del punto crítico. La siguiente era el punto 2, la temperatura era la de 49, casi 50. Por lo tanto, es una línea más arriba. Y la siguiente, 100, ¿verdad? Entonces, esta será 40. Esta será 49,6 y esta será 100 Kelvin. Tenemos que el punto obviamente está fuera de saturación porque está por encima de las líneas de temperatura reducida de punto crítico, ¿no? La línea de punto crítico está por aquí. Entonces tenemos que el primer punto, que se corresponde a la temperatura de 40, ponerlo por ejemplo aquí, ¿ok? Se encuentra, vamos a buscar aquí nuestras herramientas para hacer esto más sencillo, se encuentra en una línea que vamos a pintar por acá. ¿Ok? Cuyo valor de presión es 81,51. 81,51. Y el volumen específico, si lo bajamos, se corresponde a un valor de 2,0 metros cúbicos sobre kilogramo. El siguiente punto es un punto que tiene volumen constante, el estado 2, aquí, por lo tanto, y una temperatura mayor que es de 49,2. Entonces dijimos que este es nuestro estado 1, este va a ser nuestro estado 2, el cual tiene un valor de presión correspondiente a 101,52. ¿Ok? Y se mueve en esta dirección. De 1 hasta 2 va siguiendo esta trayectoria. ¿Okay? Luego, 3 tiene la misma presión que el punto 2. Tiene la misma presión que el punto 2. Tiene la temperatura de 100 y un volumen más grande. Ese volumen habíamos calculado y era 4,06. Proceso a presión constante. ¿Ok? Hasta llegar al punto 3.
hemos dibujado el proceso. De 1 a 2, proceso a volumen constante, se pueden dar cuenta que de 1 a 2 ha ido cambiando la presión, ha ido aumentando, ¿ok? Hasta llegar a la presión requerida para despegarse de los topes. Y también por acá pasan varias líneas de temperatura comprendidas entre 40 y 49.6. Luego, de 2 a 3, el proceso es tal que la temperatura va cambiando porque va entre 49.6 y 100 Kelvin. El volumen va cambiando porque se va expandiendo, pero la presión permanece constante. De esta manera hemos finalizado este nuevo ejercicio en el cual hemos visto cómo utilizar una ecuación de estado cúbica, cómo calculamos los estados partiendo de definir los valores, estimar los valores de las constantes de la ecuación y identificar claramente cuál es el proceso que se puede identificar entre cada uno de los estados por los cuales atraviesa el problema. Hemos supuesto un sistema cuasi estático, de manera que el pistón se mueve muy lentamente, un proceso reversible que permite caracterizar las trayectorias sin mayor problema por las cuales pasa el sistema. Espero les sea de utilidad y no se olviden de suscribirse. Hasta la próxima.